Jennifer Arias es la expresión más contundente de que no es suficiente tener un cuerpo de mujer para representar los intereses de las mujeres en Colombia. No es suficiente estar incluidas como mujeres en el Congreso o en los consejos o en las asambleas o como gobernadora. No es suficiente estar incluidas, sino estar representadas. Hola amigos de Diario Criterio, bienvenidos a esta conversación que vamos a tener con la congresista Ángela María Robledo, que nos trae su nuevo libro, Feminizar la Política. Doctora, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos hoy. Un gusto estar aquí y un gusto conocer estas instalaciones. Celebro la existencia de estos medios que están oxigenando la opinión y fortaleciendo la democracia en Colombia. Muchas gracias, doctora. ¿Qué es exactamente feminizar la política, para quienes no han leído todavía el libro? Bueno, lo primero es invitarles, porque como dice Borges, estos libros están así listos para ser abiertos y para que las palabras puedan volar, es lo primero. Lo segundo es feminizar la política, como yo lo desarrollo en mi libro, es en primer lugar señalar que el primer espacio de revolución política es nuestra casa, es lo doméstico. Es el primer lugar donde las mujeres hacemos política. En el espacio de las familias, formando nuestros hijos, deliberando en ese espacio, moviéndonos en medio de las emociones que son propias de la crianza, del cuidado, y también pidiendo en ese espacio de cuidado y democrático tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para poder hacer asociación, para poder hacer tarea colectiva, para poder, digamos, poner a volar nuestros sueños. Nada de lo que tenemos hoy, las mujeres en el mundo entero y en Colombia, ha sido fruto de un ejercicio solitario o caudillista. Ha sido fruto de una tarea colectiva, de proceso, de lucha y de cotidianidad. ¿Por qué, a pesar de las leyes que establecen la paridad en la participación política para la mujer, y por qué, a pesar de todo este movimiento que se ha creado para fomentar la participación de las mujeres en política, aquí en Colombia vemos que esa participación sigue siendo poca? Bueno, porque vivimos en un régimen patriarcal. Es que el patriarcado es un régimen simbólico que atraviesa nuestras relaciones económicas, políticas, culturales y sociales. Y entonces no es un asunto de que dicen por ahí que no, que es que las mujeres no quieren participar, que es que las mujeres no les interesa la política. Eso no es verdad. ¿Qué es lo que necesitamos? Primero, poner patas arriba a la casa para liberar tiempo. Segundo, luchar en un congreso como el que yo trabajo, porque esas leyes que buscan la paridad no solo propicien y busquen que lleguen mujeres con cuerpo de mujer, sino mujeres que representan nuestros intereses, que representan, como dice Chantal Mouffe, la voz muchas veces de los excluidos, de los invisibilizados. Y por eso, cuando una mujer llega al Congreso de la República con una agenda feminista, allí están representados muchos de los intereses de quienes han sido, por este patriarcado, desconocidos, invisibilizados. Justo eso le iba a preguntar, ¿no? Que si el concepto de feminizar estaba más vinculado a la izquierda o a la derecha, o recoge a ambos sectores. Bueno, hay muchos feminismos. Mi feminismo, el que habito, el que trabajo, con el que trabajo muchísimas mujeres en este ágape feminista del cual hablo en mi libro, es un feminismo crítico de la sociedad en la que vivimos, es un feminismo que mira, y mucho más después de la pandemia, con una necesidad de salir de este neoliberalismo que convirtió la salud, la educación, la tierra y la cultura en una mercancía, y es un feminismo que se afinca también en la posibilidad de transformar, o sea, una paz transformadora, una aspiración a una igualdad real y concreta y una diferencia para que en medio de todas nuestras diversidades podamos construir un relato común de país que ha sido una de las grandes carencias de un país roto por la guerra como es Colombia.
El caso de Jennifer Arias y el asunto del plagio es un atentado contra el prestigio que pretenden tener las mujeres dentro de la política. Es un golpe muy duro a esas aspiraciones de tantas mujeres que quieren llegar, que hacen política en tantos lugares, pero que quieren llegar a la política representativa, ¿cierto? Jennifer Arias es la expresión más contundente de que no es suficiente tener un cuerpo de mujer para representar los intereses de las mujeres en Colombia. No es suficiente estar incluidas como mujeres en el Congreso o en los consejos o en las asambleas o como gobernadora. No es suficiente estar incluidas, sino estar representadas. Y nuestros intereses y nuestras aspiraciones han estado excluidas por mucho tiempo, pero ahí vamos, porque somos resistentes, somos persistentes, somos voluntariosas, como dice Sarah Ahmed. Por eso nos dicen a veces que histéricas, que bravas. No, no, no. Somos voluntariosas porque sabemos que para lograr lo poco o mucho que tenemos en este momento, nos ha tocado peleárnoslo desde el diálogo, desde la fuerza y desde la resistencia. Jennifer Arias no representa a las mujeres en Colombia que hemos hecho política de una manera innovadora, honesta y fuerte, y a las mujeres que quieren llegar al Congreso de la República a representar una agenda muy distinta a la que ha tenido este país. El caso de Francia Márquez. De Francia. ¿Cómo está representada ella en este concepto de feminizar? Usted tenía o suscribió un acuerdo con ella en la Convención Feminista. Sí, ese acuerdo, estamos listas. ¿Ese acuerdo se mantiene? ¿Ese acuerdo en qué estatus está? Ese acuerdo de alguna manera ha cambiado, Alejandro, porque pues, yo fui invitada en ese momento en mi condición de estar buscando y explorando en la coalición de la esperanza un lugar para poder hacer un ejercicio de candidatura a la presidencia de la República. Eso no se concretó porque hubo muchísimas dificultades en la Alianza Verde. Entonces, por ahí, en esa primera condición a la que yo fui a esa convención tan bella en Onda, ya no estaba. Francia fue también como mujer independiente, hoy hace parte del pacto histórico, hoy está recogiendo firmas en su movimiento Soy porque somos. Creo que en Francia se conjugan muchos de esto que llamamos la interseccionalidad, que son muchas veces, Alejandro, las distintas formas que se van cruzando para convertir esas formas de clase, de etnia, de raza, de generación, en condiciones de exclusión. Lo que hace Francia es decir, estoy aquí encarnando todas esas luchas y buscando un lugar para la voz de la mujer en una campaña donde me parece que Francia está haciendo un ejercicio más allá de una campaña identitaria. Arrancó muy mujer negra, mujer... No, Francia ha ido ampliando el espectro para decir somos millones de mujeres las que queremos representar un poder distinto a este poder tradicional y muchas veces tan cercano a los poderes mafiosos como han sido las élites colombianas. Entonces entendemos por su respuesta que ya usted no forma parte de la Coalición de la Esperanza. Yo no hago parte, no, yo estuve allí un mes, participamos en la propuesta programática con Carmen Saldías que me ayudó, estuvimos en el debate, pero mira que feminizar la política, Alejandro, también es tener propuestas muy interesantes de cambio de rumbo, que es lo que necesita Colombia, pero eso tiene que ser absolutamente consistente con las formas. Para las feministas, los qués y los cómo tienen que guardar total armonía, llamémoslo así. Y los señores de la Coalición de la Esperanza, figuras muy interesantes todas y muy respetables todas, se portaron como cualquier patriarca político colombiano. Cuando fueron candidatas, por ejemplo, Marta Lucía Ramírez, Noemí Sanín, María Emma Mejía, lograron feminizar un poco la política colombiana con su participación y con la tribuna que tuvieron. Yo creo que ellas representan intereses de las mujeres, pero ellas no son feministas. Realmente, para mí, yo no quiero decir que yo tengo el termómetro del feminismo, pero como te digo, yo habito un feminismo que no es funcional al modelo económico que opera. Yo creo que una mujer como Marta Lucía Ramírez no es feminista. Es decir, una mujer que en un momento determinado
enfrentó la Operación Orión como la enfrentó, no puede salir a decir que representa y que cuida la vida, ¿sí? Noemí Sanín, yo creo que ellas fueron políticas que se atrevieron en su momento, y eso es interesante, María Emma también, pero ellas no son feministas. Yo nunca les oí en su narrativa reconocerse, porque una de las cosas importantes de ser feminista tiene un costo altísimo, altísimo, pero es casi que autorreconocerte el lugar desde el que hablas y las reivindicaciones que tienen. Para mí las feministas, esas feministas de frontera, tienen una perspectiva crítica del colonialismo, del patriarcado y del neoliberalismo. ¿Cómo están sus relaciones hoy con el señor Gustavo Petro? Pues yo le escribí una carta, Ángela María no recibió respuesta de Petro, yo no volví a hablar con Gustavo Petro, yo lo respeto como político. En mi libro ocupa un lugar muy importante lo que fue la campaña de Colombia Humana, quizá para mí el momento más bello de mi tarea política, de lo que significó salir por Colombia entera. A mí la propuesta programática del pacto histórico me parece muy interesante, pero yo en este momento tengo enorme, digamos, tengo una distancia, nunca más nos volvimos a hablar. Doctora, si pasara a la segunda vuelta el señor Petro con un candidato del Centro Democrático, ¿usted volvería a apoyar a Petro o qué haría en esa hipotética situación? Sí, yo claro que sí. Es decir, yo lo que creo, y creo, Alejandro, que eso deberíamos entenderlo las fuerzas progresistas. Mira, todas las formas y las expresiones de la coalición de la esperanza, vuelvo y repito, a mí me parece que son políticos honestos, que quieren, lo dicen ellos claramente, cambiar el rumbo de Colombia. El pacto histórico también, quizás las diferencias pueden estar un poco en los cómo, en los ritmos, pero ojalá se entienda que lo que necesitamos es enfrentar el uribismo en Colombia y enfrentar esta alianza de candidatos disfrazados de independientes como un Federico Gutiérrez, que no es nada más ni nada menos que un uribista de tiempo atrás, un Peñalosa a quien Uribe le cargó el megáfono cuando fue candidato en segunda aspiración a la alcaldía de Bogotá, también lo apoyó cuando Peñalosa fue candidato a la presidencia, ellos son amigos, pues la Casa Char ha sido fundamental para el gobierno de Iván Duque, que es el tercer periodo de Álvaro Uribe, ¿sí? Entonces yo creo que ojalá se entienda, pues mi deseo sería que llegáramos unidos a esa, como fuerza progresista a la primera vuelta. Lo veo difícil, pero ojalá sirva para abrir espacios y para ponernos en la condición de entender que tenemos que enfrentar el uribismo en Colombia, esa fuerza destructora, autoritaria, guerrerista, que nos quiere mantener en este lugar, vuelvo y repito, de ser uno de los países más desiguales y más violentos del mundo. ¿Cómo evalúa la gestión de la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López? Bueno, yo apoyé a Claudia, no solo yo, fuimos muchísimas mujeres y creo que las mujeres fuimos decisivas en el momento en el que le expresamos a Claudia y construimos 7 puntos de acuerdo con ella. Y dije, quiero una mujer, y dijimos, queremos una mujer, queremos un rostro de mujer para gobernar la ciudad. A Claudia le ha tocado muy duro, pero no solo a Claudia, a todos los gobernantes, los alcaldes que recibieron su mandato y tuvieron que enfrentar esta dolorosa pandemia. Yo creo que, mira, Claudia y el gobierno de Claudia tiene cosas tan interesantes como que el 80% del presupuesto va para la política social. Sin embargo, pienso, y en eso he sido crítica con ella, la manera como ha enfrentado el tema de seguridad en la ciudad y el tema de orden público, le sacó un espíritu muy autoritario. Claudia, en eso yo le he dicho, alcaldesa, convoque el poder femenino. Bogotá está siendo, Alejandro, el sistema de cuidado más innovador de América Latina, con las manzanas del cuidado, con lo que está pasando con las mujeres en las localidades. Eso no se conoce en la ciudad. Tiene una propuesta, tiene el 72% de vacunación, tiene el más alto índice de vacunación, o sea, Bogotá cuidó la vida. Todo eso se ha hecho en Bogotá y eso no lo sabemos. ¿Por qué?
porque la alcaldesa ha encarnado, creo yo, una forma de estar, de habitar, casi parecida como a una policía. Yo creo que Claudia en eso se está equivocando. Ojalá logre reconfigurarse, porque esta ciudad necesita esa premisa por la cual votamos las mujeres que se haga realidad, y es una Bogotá incluyente, una Bogotá sostenible y una Bogotá cuidadora. Sí, otra vez volvemos con los casos hipotéticos. María Fernanda Cabal o la doctora Paloma Valencia llegaran a la presidencia, ¿usted cree que feminizarían el Estado? No, para nada. Pero pues si María Fernanda Cabal lo que dice es que hay que armarse, no, pues es decir, en la misma línea de Trump, ella decía que lo que hay que hacer es armarse hasta los dientes para poder defenderse, ¿sí? Y una mujer como Paloma Valencia, que dice que hay que dividir el Cauca entre los blancos y los indígenas para poder convivir, pues eso es lo más opuesto a una propuesta de feminizar la política, que es reconocer las diferencias, que es reconocer que podemos, bueno, primero que existe el uso de la fuerza en el marco de la Constitución, que es un monopolio para las fuerzas militares, para la policía, que los civiles no tienen por qué estar armados, ¿sí? Entonces, yo creo que ya son la antípoda de lo que puede ser feminizar la política. Última pregunta. ¿Qué tan lejos ve a una mujer de presidenta aquí en Colombia? Todavía está lejano. Fíjate que en algún momento, cuando a mí me llamaron del Verde y me dijeron que hiciéramos la tarea y buscáramos en medio de la liberación y las diferencias un camino para poder ser presidenta, bueno, ese sueño estuvo ahí. Yo creo que esta vez ya no va a ser, es una candidatura y una primera línea de hombres. Esta vez no veo la posibilidad, pero poco a poco las mujeres estamos acostumbradas a esas luchas de proceso que se demoran, somos empecinadas para lograr lo que queremos. Quizá esta vez no se logre, pero quizá en el próximo periodo sí. Pero vuelvo y repito, no es suficiente que llegue una mujer. Queremos y vamos a trabajar porque llegue una mujer feminista que sea la presidenta de Colombia. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Robledo. Y bueno, a ustedes amigos les recomiendo el libro de Feminizar la Política, que recién sacó la doctora Ángela María Robledo. Bueno, gracias por venir, doctor. No, Alejandro, gracias a ti. Mis mejores deseos para que este criterio siga adelante. Como dice, la verdad importa. Muchísimas gracias y nos encontramos en una próxima oportunidad.